aves, en cuanto a la parte de los playbacks, las aves son susceptibles a que, por ejemplo, uno modifique el playback de pronto en frecuencia o en tiempo entre intervalo de cantos. Las aves se dan cuenta de eso y vuelven a interesarse en este nuevo canto o identificaron por algún cierto patrón de que sigue siendo el mismo canto de una grabación. Bueno, lo que yo mostraba allí sobre los distintos cantos, eso sería una manera, y en las aves, en algunas especies al menos, se han hecho estudios y efectivamente pueden diferenciar cambios sutiles. Entonces, si yo le cambio la frecuencia, lo pueden identificar como algo distinto. Si le cambio la duración, lo pueden identificar como algo distinto. Esto se ha dado cuenta, pues gracias a los playback, que se dan cuenta que la respuesta es diferencial con cambios pequeños. Entonces, cambios muy sutiles los pueden entender como distintos y entonces quizás puedan mantener su respuesta. Si uno quisiera hacer playbacks de manera repetida y quiere mantener el interés, lo mejor sería no hacer cambios pequeños en frecuencia o en duración, sino usar cantos distintos. Entonces, sobre todo con los ocinos tienen repertorios grandes en algunos casos, y yo estoy seguro que si uno tiene cantos de distintos lugares, de distintos individuos, eso podría ayudar a mantener esa respuesta, si eso es lo que uno busca como observador. Que yo creo que esto es muy importante, sobre todo un tema de atención a la ética en el observador de aves y en el fotógrafo de aves, porque mucha gente va y con tal de sacar la foto no le importa pues qué tanto esté perturbando las poblaciones, ¿cierto? Esta semana también tuvimos otro caso, por ejemplo, y está pasando mucho con los bien parados, que no es solo el canto, sino que como los ven se les aproximan demasiado para sacarles cualquier foto. Entonces yo creo que en términos generales pues es muy importante que se le dé mucha divulgación a los efectos, todo lo que están contando, para que la gente entienda que una foto no es a cualquier precio y una observación de un individuo tampoco es, pues, no es a cualquier precio, que todos recordemos que primero está el bienestar de estas especies y el bienestar del ecosistema por encima de lo mucho que nosotros queramos disfrutar o de lo muchas ganas que tengan de tomar la mejor foto. Entonces, pues me parece que es importante como que todos mantengamos eso bien claro en la cabeza. Sí, allí recordando el estudio con el cucarachero y la gradaria, lo que vemos es que un solo playback de inmediato cambia el comportamiento, aumenta su actividad vocal, aumenta su agresividad. Entonces, finalmente estamos, siempre que hacemos observación o estamos haciendo un estudio, generamos una perturbación, así sea pequeñita. Lo que pasa es que todavía no tenemos muy claro los efectos reales a largo plazo. Entonces allí sí habría que quizás pensar en estudiar eso y ver si la actividad de observación de aves, que está creciendo en el país muy rápido y a cualquier costo, como dice Ana, genera un impacto en las poblaciones o no. Eso sería interesante, importante. Pues yo creo que las aves al final, o sea, si esté oculto, ellas como nosotros pueden detectar los sonidos en estéreo y ubican dirección, localizan dónde está, y en algunos casos uno encuentra que van y se montan en el parlante. Y entonces es gracioso, pero es cruel ver un ave allí montada en el parlante mirando dónde es que está el individuo. Entonces al final se dan cuenta de que algo sucede. O sea, las personas que usan playbacks de manera repetida en investigación incluso tienen técnicas para mantener la atención de las aves, y es usar muchos parlantes a la vez. Entonces simulando la actividad normal de un ave que llega a invadir un territorio, y es que ponen allí uno en un árbol, en otro, entonces hacen un playback la primera vez, entonces llaman la atención, el dueño del territorio va y mira qué pasa,
luego se lo ponen en otro lado, entonces el ave va para el otro lado y la mantienen así dando vueltas por bastante tiempo. Pero al final se dan cuenta. También depende mucho de la especie, o sea, hay especies que mantienen su atención mucho más tiempo y hay otras que lo mantienen menos tiempo. Y también hay variación entre los individuos. Hablando de otro tema, hay variación en la personalidad de los individuos. Dentro de una población de las aves también tienen personalidad y esa personalidad tiene un efecto en cómo reaccionan frente a los playback. Entonces ese es otro estudio en el que estamos en este momento y básicamente si yo soy, ahí la personalidad definimos más plana que en humanos, ¿no? Pero decimos hay unos que son muy agresivos y responden muy rápido y otros que son más lentos y son más pasivos. Entonces aquellos que son muy agresivos y responden más rápido, ellos van rápido al playback y pelean y cada vez que uno le pone un playback, como su personalidad es esa, ser agresivo, pues siempre van y pelean. Y además reciben menos información. Aquellos que son más pasivos, entonces eso es una estrategia distinta y ellos llegan y se paran y observan. Y reciben más información que las que son activos y agresivos. Y entonces recibiendo esa información, quedándose allí observando, se dan cuenta mucho más rápido que es un engaño. Y entonces, ¿qué pasa con el engaño? Pues que dejan de tener actividad. Entonces al final sí se dan cuenta si escondamos el parlante, así lo movamos. No, o sea, siempre se dan cuenta. Al final logran reconocer que algo está pasando. ¿Qué se ha estudiado en las aves que no responden? Bueno, pues, ¿qué se debe que no responden algunos únicamente territorialidad o qué más factores? Bueno, no sé bien, pero yo pensaría que quizás es que no es usado territorialmente su canto. En aquellas que responden muy bien es porque el canto tiene un mensaje territorial. Y es que cuando el ave canta, lo hace varios motivos. El principal es decirle a las hembras, aquí estoy, soy un macho. ¿No? Y decirle a los otros machos, hey, aquí hay un dueño de este territorio, no se meta aquí porque tiene problemas. Entonces, yo pensaría que en aquellas que no responden, es básicamente porque el canto no tiene esa función. Entonces, si no tiene esa función, pues no les interesa ir a responder. Yo pensaría que eso sería básicamente la razón. Pero yo quiero como hacer un apunte y es que hay aves que responden muy bien, pero en determinadas épocas del año, porque varía eso. Si es una época de reproducción, uno ve que pone el playback y ahí inmediatamente se presenta. Y hay otras épocas que es uno trabajando y que en ningún momento responde. Entonces es una cosa, y lo otro es, también llama la atención que hay reportes que por el uso indebido del playback hay aves que se llegan a infartar y se mueren. Claro, les genera un estrés muy grande. Exactamente. Sí. Por eso es una invitación a tener cuidado. Y también como para contar una anécdota de que hubo un reporte de una gradaria nueva aquí en Colombia, pero la grabaron y un individuo lo lograron capturar, pero el espécimen lo llevaban en un bus y la maleta donde la llevaban se la robaron. Entonces quedó la grabación y se fue Gary Stáez con Andrés Cuervo al sitio donde habían detectado la gradaria y como tenían la grabación, el sonido empezaron a ponerla 1, 2, 3 días y a lo último ya estaban pues con la cabeza agachada porque no respondía nada. Como creo que al quinto o sexto día empezó a responder y esa felicidad cuando oyeron la respuesta y empezaron a seguirla. Cuando llegaron al sitio lo único que veían era un gulungo, cuando vieron el gulungo cantando como cantaba la grabación, o sea que de tanto ponerla el gulungo se la aprendió. El canto. Sí, retomando lo primero que nos dijo, por supuesto, hay muchas especies que únicamente responden durante la época reproductiva porque es el momento en el cual es valioso defender los territorios. Entonces allí vamos a tener mayor respuesta. Aquí en el trópico tenemos especies que defienden el territorio todo el año. Y entonces allí pocas especies van a tener respuesta todo el año. Algunos cucaracheros, por ejemplo, tienen eso, defienden su territorio todo el año y entonces será mucho más fácil que respondan al playback. La altura, perdón. ¿Algún comentario ahí?
Este es el comportamiento de estímulo-respuesta. O sea, el estímulo es el playback, la respuesta es la actividad volcánica. Pero en el caso de que haya un refuerzo, marcado de galaxias, hay una asociación libre con el playback para seguir respondiendo. Y no explica la cosa. Sí, sí, claro, ahí hay mecanismos cognitivos completamente diferentes, sí. Está el refuerzo o darle la retribución y eso hace que sea una respuesta comportamental completamente distinta. Sí, de acuerdo. Las horas en que normalmente canta, que es común por la mañana o por la tarde, algunas 5 de la tarde, en fin, debe influir también mucho para hacer ese seguimiento. Y lo segundo, la altura en que se ponga, porque hay aves que están mucho más cerca, otras están en el dosel, debe también variar mucho o no. Sí, de hecho, para estudios de playback se acostumbra, por ejemplo, tratar de poner el parlante a una altura pues relativamente normal para las aves a la cual se mueven. Hay especies que andan más por el suelo, otras que andan más en estratos medios. Entonces se trata de hacer eso. Sin embargo, casi que todas las que se les pone playback por primera vez, se puede poner desde el piso y van a tener una respuesta. Porque lo primero que están percibiendo es un sonido de un individuo de su especie que podría estar invadiendo su territorio. Entonces allí la primera respuesta siempre es importante. Obviamente cuando llegan y se dan cuenta que viene del suelo, si son especies que son un poco más altos, allí puede haber ya una asociación y darse cuenta de que puede ser algo que no es completamente real. Pero sí puede influenciar. Entonces a veces lo usan ponerlo en las ramas de los árboles y tratan de usar la misma altura en la cual se mueven los individuos. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.